Queridos seguidores de YouTube, hoy les traigo una historia escalofriante que los dejará sin aliento. Esta historia de terror tiene lugar en un pequeño pueblo llamado San Lorenzo, ubicado en las montañas de Honduras. Permítanme relatarles la lápida de los olvidados. En San Lorenzo vivía un hombre llamado Gabriel, un arqueólogo apasionado por descubrir los secretos del pasado. San Lorenzo, conocido por su rica historia y antigüedades, albergaba un misterio oscuro que Gabriel estaba a punto de descubrir. Durante una expedición en las profundidades de la selva cercana a San Lorenzo, Gabriel encontró una antigua lápida escondida entre la vegetación. La lápida estaba cubierta de musgo y tenía inscripciones en un idioma desconocido. Intrigado por este hallazgo, Gabriel decidió investigar más a fondo. A medida que Gabriel investigaba la lápida, comenzaron a suceder sucesos extraños en el pueblo. Las noches se volvieron inquietantes con susurros misteriosos y sombras que parecían acechar a los habitantes de San Lorenzo. La gente del pueblo comenzó a sentir una presencia maligna que parecía emerger de la lápida de los olvidados. Gabriel, decidido a desentrañar el misterio, se adentró en una investigación más profunda sobre la lápida y su origen. Descubrió que la lápida pertenecía a una antigua civilización que practicaba rituales oscuros y que había sido olvidada por el paso del tiempo. Una noche, Gabriel decidió realizar un ritual para tratar de comunicarse con los espíritus que acechaban la lápida. Siguiendo las instrucciones encontradas en un antiguo manuscrito, encendió velas y pronunció palabras en el idioma olvidado. En ese momento, la oscuridad se apoderó de San Lorenzo. La lápida comenzó a emitir una luz tenebrosa y las sombras se retorcían a su alrededor. De repente, los espíritus de la antigua civilización emergieron de la lápida, sedientos de venganza y sedientos de sangre. Gabriel, aterrorizado, se dio cuenta de que había liberado una fuerza malévola que no podía controlar. Los espíritus comenzaron a acechar a los habitantes de San Lorenzo, causando terror y desesperación en el pueblo. Gabriel, lleno de remordimiento, se dio cuenta de que debía encontrar una manera de detener a los espíritus y cerrar la lápida de los olvidados para siempre. Desesperado, Gabriel buscó la ayuda de un chamán local. Juntos, trazaron un plan para enfrentar a los espíritus y sellar la lápida. Utilizando amuletos y rituales antiguos, Gabriel y el chamán se enfrentaron a los espíritus en una lucha épica entre la luz y la oscuridad. Finalmente, con valentía y determinación, Gabriel logró sellar la lápida de los olvidados, devolviendo la paz a San Lorenzo. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices en su alma y en el corazón del pueblo. Queridos seguidores, esta historia nos enseña que la curiosidad puede llevarnos a descubrir secretos oscuros y peligrosos. Nos recuerda que debemos ser cautelosos al desenterrar el pasado y que algunas cosas están mejor olvidadas. A veces, lo que yace oculto debe permanecer así por el bien de todos.